Hola y bienvenidos a Sabueso Financiero. El día de hoy vamos a ver el consultorio de inversiones. Vamos a responder todas sus dudas referentes al mes de mayo del 2022. Así que comencemos. Y bueno, antes de comenzar, mencionar que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y que en ningún momento debe tomarse como recomendación de compra, venta o inversión cualquiera de los instrumentos financieros que mencionemos en nuestro contenido. Muy bien, nos preguntan, ¿qué opinan de brokers estadounidenses como los que se mencionan en un video que nos dejaron ahí el link? Bueno, realmente revisé el video a lo rápido, pero ¿qué es lo que debes de tomar de importancia al elegir tu broker o casa de bolsa? Bueno, si la eliges una bolsa nacional, una casa de bolsa nacional, pues toma en cuenta que debe de estar regulada por las instituciones mexicanas, ¿verdad? Bien regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y bueno, dentro de todo el marco regulatorio mexicano. Y si vamos a elegir una casa de bolsa extranjera, también buscar que esté adecuadamente regulada por instituciones de un país sólido. Busquemos casas de bolsa que estén reguladas en países como Estados Unidos, la Unión Europea, no buscar casas de bolsa o brokers que estén regulados, por ejemplo, en Islas Caimán, que estén ahí o que su domicilio fiscal sea ese. Entonces hay que buscar una casa de bolsa que esté bien regulada. Por ejemplo, puede ser Interactive Brokers o TD Ameritrade. Son algunas de las que pueden llegar a ser recomendables, nada más que tomar en cuenta las comisiones que nos cobran estas, ¿verdad? Así que continuando con la siguiente pregunta, nos dice Memo, ¿hay posibilidad de que el gobierno robe dinero, el dinero de CETES o algo por el estilo, que de un día para el otro lo roben? Pues sí, lamentablemente sí existe esa posibilidad, es muy difícil que pase, pero ha sucedido en otros lugares y en otros momentos de la historia. Así que el tener invertido el dinero en CETES, por ejemplo, es lo más seguro que tenemos en el país, pero seguro en cuanto a qué sentido, ¿verdad? Seguro, digamos, vamos a verlo como que tenemos el rendimiento asegurado, ¿verdad? Más no así que el dinero esté precisamente resguardado y súper seguro. Entonces, por ejemplo, un pagaré bancario pues puede estar mejor respaldado a veces que los CETES, o un bono del gobierno norteamericano, por ejemplo, pues tiene mejor respaldo que uno del gobierno mexicano o de algún país latinoamericano, por ejemplo. Puede llegar a suceder, no, según lo que sé, no ha sucedido en la historia, por ejemplo, en México, pero como te digo, sí ha sucedido en otras regiones del mundo. Por ejemplo, si no mal recuerdo, bueno, Venezuela, Argentina, son países en donde ha sucedido esto. Incluso podemos ver la confiscación de oro en Estados Unidos allá por la década de los 70. Entonces es algo que sí puede suceder y que debemos de ser conscientes de ellos. Entonces, tomarlo en cuenta al momento de realizar nuestras inversiones, en qué estamos invirtiendo y qué es lo que puede suceder con esto. La siguiente pregunta nos la deja Joshua y nos dice: gracias a Hueso, muy interesante opción. Aún están pendiente que nos compartas algún video sobre impuestos en ETFs que, de acuerdo a tus comentarios, son tu principal inversión. Bueno, sí, los ETFs son mi principal inversión y lo tengo en standby. Vamos a ver, porque como les he comentado en muchos videos, yo no soy experto en eso. Lo delego a un contador, entonces pues por eso no me gusta entrar tanto en esa cuestión. Así que continuemos. Y bueno, nos pregunta Homero, ¿qué es un ETF? Les dejaré una lista de reproducción y un video específico explicándolo más a fondo, pero bueno, un ETF es un fondo de inversión. Ahora, ¿qué es un fondo de inversión? Un fondo de inversión es que un grupo de personas se unen para invertir o comprar diferentes activos, en diferentes activos. Y eso es lo que hace un fondo, elegir, por ejemplo, diferentes acciones, pueden ser acciones, bonos, ETFs mismos, o sea, otros fondos de inversión, invertir ya en fondos de inversión, pueden ser inmuebles también, en lo que podríamos estar invirtiendo, o puede ser cualquier otra cosa. La cosa es que estás invirtiendo en un conjunto de activos. Y bueno, un ETF, la diferencia de un fondo de inversión tradicional es que cotiza en la bolsa de valores y cambia su precio a lo largo del día. Puede variar en un día mucho porcentaje y en un fondo de inversión no, solamente tenemos un precio final al día y al momento del cierre de la bolsa. Entonces eso a grandes rasgos es un ETF, pero lo dejo mejor explicado en el video arriba en las tarjetas y también lo encontrarán en la descripción o los comentarios.
Continuando con las preguntas, Edgar nos pregunta: ¿podrías hacer una comparación entre invertir en el VO versus el modelo de Swensen? Con todo gusto, Edgar. En próximos videos lo estaremos viendo, no solamente con este, sino tal vez lo veamos contra otros modelos o estilos de inversión, filosofías de inversión, como podría ser el All Weather Portafolio de Ray Dalio o la cartera permanente, ¿verdad?, de Harry Brown. Pero bueno, a grandes rasgos, ¿qué creo que va a suceder? De hecho, el modelo de Swensen es bastante interesante, pero bueno, al estar tan cargado en acciones que en momentos como el actual, pues todas sufren. Por ejemplo, todos vemos caídas generalizadas en prácticamente todas las bolsas y en la mayoría de los activos, pues bueno, tiene una tendencia a comportarse similar al mercado, ¿verdad? Ya ahí veremos en el video la correlación que tiene con el mercado, si es mucha o no tanta, si se mueven de la misma forma o no, pero también tomar en cuenta que el modelo de Swensen ha llegado a tener caídas del 40% en un portafolio, algo similar a lo que ha tenido el VO. Los rendimientos son menores, por ejemplo, que en el último tiempo ha tenido el mercado estadounidense, el S&P 500, ¿verdad? Les dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con varios ETFs para invertir en el S&P 500, no solamente el VO, porque puede ser a lo mejor muy costoso. Tenemos el SPLG o con algunas estrategias como pueden ser de crecimiento o valor, ¿verdad? El value. Entonces, eso es más o menos a grandes rasgos rápida respuesta a esto, pero con todo gusto lo veremos a fondo en próximos videos. Muy bien, la siguiente pregunta nos la deja Gustavo. Y pregunta: ¿un ETF puede desaparecer? En caso de que sí desaparezca, ¿qué ocurriría con el dinero invertido? Gracias por la respuesta. Y si estoy invirtiendo en SPLG, aunque veo que las fibras generan más ingresos. Bueno, voy a empezar por el final. SPLG pues es una inversión bastante interesante, me parece a mí adecuada, ¿verdad? En mi opinión, recordemos, todo esto en mi opinión y me puedo equivocar. Generalmente así nos pasa a todos, nos equivocamos. Pero bueno, ahí, ¿qué es lo que buscamos? A lo mejor SPLG nos va a dar rendimientos más a largo plazo. Las fibras, dependiendo del monto, pues al darnos una renta, prácticamente un dividendo que puede ser incluso mensual, como en Fibra Monterrey. Les dejaré una lista de reproducción arriba en las tarjetas con las fibras, que ese es su valor, ¿verdad? Mantener esas rentas, generar un flujo de efectivo. Entonces, pues, ¿por qué no complementar y diversificar un portafolio entre diferentes activos, que probablemente puede llegar a ser lo más adecuado? Con respecto a si un ETF puede desaparecer, otra vez con la respuesta como veíamos con CETES, pues sí, es posible que un ETF desaparezca. Hay varias situaciones a tomar en cuenta. Por ejemplo, puede desaparecer de qué manera. Uno, puede ser absorbido o modificado hacia otro ETF, por ejemplo, en el cual, pues, digamos, tus activos pasarían a ese nuevo ETF. Esa sería como la primera forma. En realidad no pasa nada. El otro puede desaparecer y te van a decir este ETF va a desaparecer como tal, entonces se liquidaría al precio del momento, al precio de mercado del momento, se liquidaría y a ti te pagarían tu dinero, no pasaría nada, solamente pues desaparece el ETF, te regresan tu dinero al valor al que esté. Ok, importante, a lo mejor ha caído mucho y por eso va a desaparecer, a lo mejor no tiene liquidez, nadie quiere comprar ese índice, ese ETF, pues bueno, por eso desaparecería. Eso sería una cosa. La otra es bien importante estar invertidos en ETFs de gestoras reconocidas y que sean grandes. Por ejemplo, Vanguard, iShares o BlackRock, pues son las dos más grandes. Entonces, preferiblemente a lo mejor invertir en estas casas de gestoras de ETFs. Arriba en las tarjetas les dejaré un video al respecto donde vemos algunas otras. ¿Por qué? Porque si invertimos en gestoras de ETFs o creadoras de ETFs muy pequeñas, pues corremos más riesgo de que no solo desaparezca el ETF, sino desaparezca la gestora. ¿Puede llegar a suceder? Sí, todo puede suceder en la vida, ¿verdad? Eso tenemos que saberlo. La otra forma en que puede desaparecer un ETF es que su valor vaya a cero. Esto pues es muy difícil con ETFs tradicionales y de replicación física. Pueden caer mucho, sí, pero muy difícil que caigan a cero, pero muy posible en ETFs de replicación sintética apalancados o inversos. ¿Por qué? Porque ahí al estar apalancados sí corremos el riesgo de que, por ejemplo, en 2020 cuando el petróleo llegó, y mira ahora, ¿verdad? Más de $100 el barril, pero bueno, cuando el petróleo llegó a valer cero o estar en terreno negativo porque nadie lo quería, pues ETFs apalancados o inversos bueno, en este caso apalancados de petróleo, pues sí corrieron el riesgo de desaparecer. Incluso los tradicionales, al ser sintéticos, al tener futuros dentro, ¿verdad? Corrieron ese riesgo. ¿Qué pasa ahí? Pues sí perdemos lo que tengamos invertido en ese ETF, ¿verdad?
Importante considerarlo porque sí puede llegar a suceder y también tomar en cuenta en qué gestoras, qué creadoras de ETFs estamos invirtiendo. Pasemos a la siguiente pregunta. Y nos pregunta Brenda. Hola Sabueso, quisiera saber si compro acciones de Estados Unidos y después lo vendo en corto tiempo, ¿necesito el W8B o solo es para dividendos? Gracias. Bueno, hasta donde tengo entendido, y si alguien sabe más, déjenmelo saber en los comentarios, pues en la cuestión de compra-venta de acciones o ETFs estadounidenses no implica mayor cuestión, nada más tenemos que también declararlo en nuestra declaración de impuestos del siguiente año, ¿verdad? Pero para el W8B es sobre todo para la cuestión de dividendos, es donde nos apoya, donde nos ayuda este formato. Les dejaré arriba un pequeño video donde hablamos un poquito al respecto y estaremos hablando en próximos videos más a profundidad sobre este formato. La siguiente pregunta nos la pregunta Albancito y dice, hola, una pregunta, si tengo el W8B en Actinver, ¿es válido para GBM? Lamentablemente no es válido. Y digo, está bien porque al final de cuentas es el negocio de las casas de bolsa. Actinver lo da gratis y qué tal si nada más abro cuenta con ellos para tener el W8B y al final uso GBM porque me parece mejor plataforma, no sé. Pues no, solamente es válida para la plataforma en la cual lo abriste. De hecho, incluso en GBM tenemos el W8B en la parte global y no funciona para la parte del SIC, para la parte mexicana. Entonces no funciona así, por lo menos por el momento. Y pues bueno, en GBM todavía el W8B tiene un costo de $75 al momento de grabar el video. Ojalá bajen ese costo, pero bueno, así está al momento. Y continuando un poquito con la parte del W8B, vamos a ver una pregunta más adelante, así que no me voy a adelantar, pero ahorita nos preguntan, gracias por la información, una pregunta en los ETFs IVV Peso y Genius 21, en estos si no tengo ese documento, el W8B de nuevo, también me cobrarán el 30%, saludos. En este caso no, porque estos dos ETFs son bueno, el IVV Peso es de BlackRock, es de una gestora estadounidense, pero es un ETF creado para México y creado en México, igual que el Genius 21 que lo crea QuantaShares, si no me equivoco. Entonces esos dos ETFs son mexicanos, a pesar de seguir índices, en el caso del IVV Peso, pues el índice de S&P 500, solamente con cobertura de moneda, pues nos deja, sigue al S&P 500 a empresas estadounidenses, pues es creado en México y en pesos. Y el Genius 21 también es un ETF que, aunque sigue empresas globales, pues está creado aquí para México, por lo cual no necesitamos el W8B para estos ETFs, aparte de que, si no me equivoco, ambos son de acumulación, por lo cual ni siquiera reparten dividendos, mucho menos necesitamos el W8B. Esta sería otra opción, invertir en ETFs que, aunque sean extranjeros, pues sean de acumulación. De hecho, estos de acumulación generalmente los encontraremos en bolsas europeas, con lo cual no necesitamos este documento y pues tenemos ese beneficio fiscal, digámoslo así, de que no nos están pagando dividendos y no tenemos que pagar el impuesto en este momento sobre esos dividendos. La siguiente pregunta es también sobre el W8B y nos la deja Memo y nos dice cuánto tiempo es válido, es decir, lo llenas y es válido durante ese año. Siguiendo esa lógica, cuando ganemos más de los $75 anuales de dividendo es cuando conviene mandar el W8B. Pues el W8B, si no me equivoco también, tiene una vigencia de 3 años, por lo cual, pues si dividimos los $75 del costo en GBM, serían $25 anuales. Entonces tal vez sí nos convendría pues pagar ese formato hasta que superemos los $25 anuales por lo menos. Yo recomendaría que si fuera un poco más, ¿verdad? Porque si no, pues al final te llegan $25 al año de dividendo de ETFs extranjeros y los estás pagando de todas maneras. Pues mejor que me llegue aunque me quiten el impuesto, que me llegue la parte proporcional que corresponde. Creo yo, entonces valdría más la pena pues dejarlo cuando los montos ya sean mucho mayores, incluso a los $75, ¿verdad? Aunque la vigencia sea de estos 3 años. Si me equivoco con el tiempo, déjenmelo saber en los comentarios, déjenme el plazo exacto que dura el W8B, por favor. Y también déjenme todas sus preguntas que a lo largo del mes estaremos respondiendo en el consultorio de inversiones y también en sus comentarios. Recuerden también que suscribirse, activar la campanita de notificaciones y si les está gustando el contenido, compartirlo, por favor.
Entonces lo más recomendable como estrategia es invertir en GBM, fibras ya que son nacionales, ETFs que no reparten dividendos y acciones nacionales, y en Bursanet invertir en acciones y ETFs internacionales que paguen dividendos. ¿Es correcto? Bueno, Jesús, esa sería una estrategia bastante interesante, aunque ya aquí pues dependerá de cada persona si queremos tener 2 cuentas de inversión, 2 brokers, que de hecho es algo recomendable. Les dejaré arriba un video donde estuvimos analizando que hay que diversificar y no solamente diversificar nuestros activos, sino diversificar en instituciones donde estamos invirtiendo. Porque ¿qué pasa si desaparece una casa de bolsa? Bueno, sabemos que estamos protegidos por el Indeval, pero bueno, ¿qué va a pasar unos 2-3 días que no voy a poder tener liquidez sobre mis activos? A lo mejor en la otra casa de bolsa sí la voy a poder tener. Pero entonces aquí ya dependerá pues de cada quien qué opina al respecto de si tener 2 cuentas. Y sería bastante interesante lo que comenta Jesús, llevar así una estrategia. Me parece interesante, ya dependerá si se adecua a las necesidades de cada quien y al tiempo que tenga cada quien para invertir. La siguiente pregunta nos la deja Diana y nos dice: ¿qué opciones de inversión para obtener beneficios mensuales? Gracias, muy valioso canal. Muchas gracias, Diana, y muchas gracias a todos ustedes por dejarnos sus preguntas y por vernos y escucharnos siempre. ¿Ok? ¿Qué opciones de inversión para obtener beneficios mensuales? Bueno, hablando de beneficios mensuales, podríamos ver inversiones que son a corto plazo, y algunas que podríamos tomar en cuenta pues sería CETES directo, por ejemplo. Los CETES, al estar invirtiendo ahorita, están en una tasa prácticamente del 7% al mes. Obviamente el 7% es anual, pero nos pueden estar pagando, si lo ponemos a un mes, pues cada mes estaríamos recibiendo el porcentaje de ese rendimiento. Incluso Bondía, que es un fondo de inversión con liquidez diaria y nos genera rendimientos muy cercanos y similares a CETES a un mes. A las SOFIPOS, donde en algunas podemos tener la opción de invertir a un año y que nos paguen los rendimientos mensuales. Esa sería otra opción. Otras opciones que podríamos revisar serían algunas fintech. Obviamente revisar que sean fintechs que ya estén reguladas y que nos estén funcionando bien. Si les gustaría que revisáramos más, déjenmelo saber en los comentarios si les interesa que revisemos alguna fintech en particular. Por ejemplo, Hey Banco, yo he tenido algunos problemas, les dejaré el video arriba en las tarjetas y les platicaré después el final de esta situación, para que pues vean también si les conviene, porque por ejemplo Hey Banco, en mi opinión, tiene muy buenas opciones de inversión y resuelve muchas necesidades, pero al momento que te sucede algo malo, su servicio de atención a clientes es muy deficiente, por decirlo de alguna manera. Entonces, pero sería una opción porque tenemos el pagaré, que ahorita está dando hasta el 8% mensual, 8% anual, perdón, y es a 7 días. También estaríamos viendo que las fibras son otra opción, o algunos ETFs que están enfocados en dividendos que pagan el dividendo también de manera mensual. Las fibras, por ejemplo, Fibra Monterrey, pues nos paga también el dividendo de manera mensual, algunas otras de manera trimestral. Pero bueno, no me enrollaré más en esta pregunta. Esos son más o menos, les dejaré arriba en las tarjetas o en la descripción del video encontrarán más contenido al respecto sobre estas opciones de inversión que mencioné. La siguiente pregunta es que ya terminamos. Esa fue la última pregunta del consultorio de inversiones del día de hoy. Así que muchas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like si les ha gustado el contenido y compartirlo con quien crean que les sea de utilidad. Recuerden también que en la descripción de todos nuestros videos encontrarán contenido que les será de valor y utilidad para seguirse formando en el mundo de las inversiones y con el tiempo llegar a la libertad financiera. También encontrarán algunos códigos de referido que, si los utilizan, estarán apoyando al canal para poder seguirles trayendo más contenido y recibirán ustedes algunas recompensas. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief.